Bueno, muy bien. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Antes que nada, algunas pequeñas cuestiones respecto del protocolo de clase, ya que es una conferencia de carácter mixta. Le pido a los participantes que están por vías virtuales si pueden tener cerrados sus micrófonos y en lo posible si pueden mantener sus cámaras encendidas siempre y cuando el entorno permita mantener la privacidad. Esto es nada más que para ver si es que hay algún problema de conectividad y poder estar atento a ello, ¿no? Bien. Bueno, corresponde en primer lugar los agradecimientos y las cortesías necesarias, ¿no? En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad San Pablo Tucumán por esta invitación a su Octubre Tecnológico del año 2021. Muy especialmente a la doctora Catalina Nolak, presidenta de la Fundación para el Desarrollo, por esta iniciativa del Octubre Tecnológico que ya tiene guardada una tradición universitaria que trasciende no solamente los cautos de esta querida universidad, y quien como símbolo de amistad y respeto le ofrezco estas flores virtuales a nuestra querida amiga y doctora. Bien, en igual sentido, también me gustaría dar mi agradecimiento al distinguido doctor Ramiro Albarracín, rector de esta querida universidad, quien me honra con su amistad y su generosidad y a quien, como dije, le tengo un entrañable afecto y sobre todo un gran respeto intelectual, no solamente por su altura académica, sino también por su integridad y su enorme generosidad, de la cual yo mismo he sido testigo muchas veces, ¿no? También quiero agradecerle a la señora vicerrectora, la doctora Inés Llamus, como a la directora de nuestro instituto, la doctora licenciada Laura Justi, y al señor secretario de Extensión, el doctor Juan Grande, que con tanta cordialidad y eficacia coordina todo este evento del Octubre Tecnológico. Muchísimas gracias, doctor. Como les decía, estoy muy contento de poder estar con ustedes y aplaudo esta iniciativa y sobre todo también por no solo el acogimiento de esta iniciativa de la Cátedra de Derechos Reales, sino también agradecer a los colegas que nos van a acompañar en el día de hoy, especialmente al doctor Fernández Alberti, con quien profeso también una gran amistad. Es uno de las piezas fundamentales en mi actividad académica y que además, como digo, tiene la fortaleza de su formación académica e intelectual de fuste y además también agradezco su amistad, ¿no? Bien, pasando ya a las cuestiones que nos competen, en primer lugar quiero decirle que normalmente, y pese a que estamos en el área de las tecnologías y las nuevas tecnologías, yo generalmente en las conferencias no me gusta usar mucho el PowerPoint. Y esto porque a veces, como decía un grande de la industria tecnológica, tiene a veces las limitaciones que nos puede presentar algunas imágenes que ayudan al discurso, pero que por sí mismo a veces no nos pueden contar una historia, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto? Tiene que ver porque nosotros estamos acostumbrados, nuestro cerebro está acostumbrado siempre a escuchar historias y hacer historias. Y la formación académica o profesional también consiste en eso, ¿no? En escuchar ciertas historias. Como por ejemplo, en los albores de la humanidad, nuestros antepasados se sentaban a la par del fuego a escuchar historias. Quizás la historia sería cómo fue la genial caza del día, de ese día, o quizás escuchar cómo el Padre de todo creó todas las cosas en el universo. Bien, acá no vamos a hablar de cuestiones tan mitológicas, sino más pedestres, pero bueno, dado que
se trata también de una herramienta de carácter tecnológico en tema de educación, vamos a utilizarlos con esa prevención, ¿no? Bien, el tema propuesto en este primer ciclo de conferencias ha sido una aproximación a estas nuevas tecnologías vinculado, como es el espíritu de esta universidad, vinculado al mundo empresarial, a la empresa. Por lo tanto, vamos a tratar de conversar muy brevemente, y en eso espero también la participación de ustedes, sobre el patrimonio intangible de las empresas. Pero desde una perspectiva distinta, quizás, desde una perspectiva de generación de riquezas, desde una perspectiva de cómo influye este patrimonio intangible respecto del desarrollo económico, tanto local como regional y como nacional. Por eso vamos a tratar de ver cómo es que se desarrolla, cómo se genera este patrimonio que es intangible, cuáles son sus causas, cómo se administran y cómo tiene ese efecto en nuestras economías y en nuestras vidas diarias, ¿no? Bien, para esto vamos a tener que hacer un abordaje, como nos enseñan desde el primer día que uno llega a la universidad. Ustedes vieron que en todos los programas de cualquier materia siempre se comienza con la definición de lo que fuese. Y estas definiciones nos han enseñado que se hacen a través de un género próximo y de una diferencia específica. Bien, en este caso nuestro género próximo es la propiedad y nuestra diferencia específica es la propiedad de carácter inmaterial. Bien, como es una charla abierta, seguramente no solamente hay gente del mundo del derecho, y para los que son del mundo del derecho les pido disculpas si tengo que retomar en conceptos muy elementales, pero es por la necesidad misma de poder sobrellevar el discurso. Nosotros sabemos que dentro del universo del derecho existen dos grandes sectores, que son los sectores de los derechos patrimoniales y los sectores de los derechos extrapatrimoniales. Dentro de los derechos patrimoniales son aquellos que están diseñados, que en su génesis, que en sus principios generales, en sus principios interpretativos y en su aplicación, están orientados esencialmente a un problema de carácter valorativo, un problema de carácter económico. En tanto, como decía el viejo Código de Vélez, existe susceptibilidad de una valoración, y no cualquier valoración, sino de una valoración de carácter económico. Mientras que los derechos extrapatrimoniales son aquellos que justamente están diseñados, están pensados para la regulación de otro tipo de sectores del derecho que abarcan sectores de la conducta diaria, pero que no están pensados directamente en el impacto o el efecto económico. Y vuelvo a recalcar esto, al menos no en forma directa e intencional. Sí puede ser que tengan algún tipo de efecto económico, pero ese efecto económico va a ser oblicuo, va a ser de carácter indirecto. Para poder entender lo que estamos hablando, por ejemplo, el sector de la familia, por ejemplo, el sector de los derechos personalísimos, como la vida, el honor, etc. Claro que cuando hay disfuncionalidad en la aplicación de esos derechos, allí puede aparecer la beta económica, pero como un efecto indirecto. En las relaciones parenterales, el padre o la madre que no presta la atención debida a sus hijos, esto puede traducirse en una condena de daños y perjuicios a través de una mensuración pecuniaria. O, por ejemplo, ante la ofensa, ante el honor o ante la integridad física, esto puede dar lugar también a una compensación desde el punto de vista de daños y perjuicios
que también pero no están diseñados para eso. La relación paterno-filial, el derecho de familia, está vinculado a la regulación de otro problema, que es el problema de la vinculación entre los distintos actores dentro de la familia, cualquiera sea esa forma familiar. Y lo mismo respecto a los derechos personalísimos, por ejemplo. Es decir, no tienen ese diseño directo. Nosotros nos quedamos en el primer sector, que es el sector de los bienes patrimoniales. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en este sector de estos bienes patrimoniales, a su vez nosotros podemos encontrar otras subclasificaciones o subespecies. Generalmente son 3 las clasificaciones clásicas. Acá encontramos a los derechos de caracteres obligacionales, en todas aquellas que son, ya sean las obligaciones de hacer, dar o no hacer, etc. Y un segundo bloque, mucho más importante, que con una visión mucho más patrimonial, que son el bloque de los derechos reales, ¿no? Con todos aquellos que tienen estas características especiales que todos sabemos en contraposición con los derechos obligacionales, porque en los obligacionales la creación es amplia, depende de los sujetos, etc. En los reales es un número clausus, depende de la ley exclusivamente, y además que estos derechos reales están munidos de ciertos atributos como son los derechos de preferencia y los derechos de persecución, etc. Pero también hay un tercer sector. Este tercer sector es lo que se suele mencionar como el sector de los derechos de caracteres intelectuales. En ese sector de los derechos intelectuales, esto ha sufrido un cambio de paradigma, especialmente a partir de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Por qué? Porque quien haya transitado en las aulas en tiempos mucho más pasados, mucho más pretéritos, recordarán que este gran sector de derechos intelectuales tenía como 2 patas, ¿no? Como el gigante de Rodas. Una pata se asentaba en el derecho civil y otra pata se asentaba en el derecho comercial. En el derecho civil estaban todas las regulaciones de los derechos autorales, 11.723, etcétera, derechos de autores, que incluía, qué sé yo, música, obras artísticas, literarias, coreografías, etcétera, software, en fin. Y la otra pata sobre el derecho comercial, que incluía tanto a los derechos de patente, a los modelos de utilidad y también a las marcas. Bien, ese binomio, esa separación, ya no existe a partir de la unificación civil y comercial, y lo más moderno, y en esto hago un paréntesis para rescatar la novedad de la Universidad San Pablo TEC, que mucho antes de la reforma ya planteó desde el punto de vista académico y didáctico a estos derechos intelectuales como una rama nueva y autónoma del derecho, distinta de las demás ramas, especialmente del derecho civil y del derecho comercial. Y esto es lo que está en boga, esto es lo que está en punta, y esto también se vincula, también como vamos a ver más adelante, a un fenómeno de carácter económico. Digo esto porque la generación de estos derechos intangibles como derechos de propiedad están vinculados dentro del sector del derecho patrimonial, pero ya como un sector de carácter autónomo que cada vez va ganando más especificidad. Bien, la segunda cosa que quiero hacerles reflexionar, que son muy embrionarias, muy comunes, es en relación a este problema
de las cosas consideradas en la materialidad y los bienes considerados en ciertos estados de inmaterialidad, porque estamos hablando de propiedad de carácter inmaterial. Bien, fíjense ustedes que más allá que el objeto de nuestro estudio sea una inmaterialidad o una materialidad, van a participar de ciertas características. Una de esas primeras y ciertas características va a considerarse la cuestión de la mensuración de carácter económico. Yo tenía un gran maestro, el doctor Hugo Colombres, que siempre en el aula, primero me lo hacía a mí, después yo veía cómo se lo hacían a otros y ahora yo se los hago a otros. Generalmente en estas clases, cuando uno hablaba de cosas y bienes, nos presentaba un papelito como este y nos preguntaba, ¿esto es una cosa o no es una cosa? Y todo el aula contestaba, sí, doctor, es una cosa. Entonces el doctor nos decía, no. Después de reírse un rato, nos decía, no, no es cosa. ¿Y por qué no era cosa este papelito? Porque esta materialidad necesita un elemento de carácter subjetivo, y subjetivo no individual, sino subjetivo colectivo, que es la mensuración económica. ¿Cuánto vale el papelito este en el mercado? ¿Cuánto estarían dispuestos ustedes a ofrecer como precio para que yo les venda este papelito? Seguramente no hay mercado. Por lo tanto, no todas las materialidades entran en la categoría jurídica de cosas, sino aquellas que tienen esa potencialidad o esa virtualidad. Los romanos ya hablaban de las imbecilitas rerum. Imbecilitas viene imbécil, que tiene una connotación de sin sentido. Por eso inclusive en la ciencia médica se introduce esta expresión como una categoría de enfermedad mental, justamente porque las personas pierden el sentido, están sin sentido. Bueno, los romanos decían que eran imbecilitas rerum, cosas sin sentido. Por ejemplo, si uno va cruzando la Plaza Independencia y encuentra una hoja seca que cayó del árbol. Esos son cosas que no tienen sentido, no tienen valor desde el punto de vista. Esto tiene una importancia también desde el punto de vista de donde nosotros estamos por ingresar, que es en este mundo de la inmaterialidad, así como para la materialidad, lo que no tiene virtualidad económica, no tiene trascendencia jurídica, lo mismo va a suceder desde el punto de vista de los bienes de carácter intangible. Me explico. Por ejemplo, si usted es alguien que es un inventor o forma un equipo de investigación y usted llega a la obtención de una invención, de un invento, ¿verdad? Está muy bien. Y es para felicitarlo porque ha logrado. Generalmente las invenciones, ya vamos a ver más adelante, lo que hacen es tratar de resolver un problema. Perfecto, usted ha buscado una vía por la cual se resuelve un problema. Pero no basta esto para que tenga trascendencia jurídica. Por ejemplo, no basta que usted haga una invención o que tenga una novedad, porque para que el sistema le dé la protección, por ejemplo, a través de le otorgue una patente, esta invención necesita una característica para que se vuelva de invención a innovación. ¿Cuál es la diferencia? Es la misma que en la cosa del papelito. Necesito que eso que usted ha desarrollado para solucionar un problema sea apetecible por el mercado. Es decir, que tenga la posibilidad de poder producirse, distribuirse y comercializarse en razones, o mejor dicho, en una situación razonable de costos de mercado. Porque usted podrá inventar, qué sé yo, por ejemplo, no sé, cualquier cosa, una vacuna para una enfermedad, ya que estamos en la era de las vacunas. Pero si esa vacuna, si cada vacuna cuesta 20 millones de dólares, bueno, esa invención no tiene capacidad de convertirse en innovación.
¿Por qué? Porque el mercado no la apetece. ¿Se entiende? Bien. Por eso está ahí el ejemplo del papelito. Esto ya no está funcionando. No está funcionando, doctor, no sé qué habrá hecho. Generalmente el doctor, a quien quiero y admiro muchísimo, también por ahí tiene estas cuestiones de... Suele sabotearme las clases, muy común en él. Pero bueno, yo lo quiero mucho y sigue siendo mi mano derecha. Ahí déjame. Eso lo hace para que le doy la vuelta a la hoja. No sé por qué hay otra. Habría que levantarlo en el mismo. Ahí está. Ahí está. Bueno. Ahí sale nada más. Es que deberías levantarlo desde el mismo. Capaz que no estamos en el mismo. No, sí. Capaz que él debería subir. Pero bueno, no importa. Y si no hacemos una cosa, hagamos que esto mire en la pantalla. Ahí, y si no, que esto mire en la pantalla. Ahí estaba. Pero, espérame. Déjame que yo lo paso, Es que tienes que pasarlo desde acá. No, sí estoy pasando. Yo estoy pasando. Bueno. Eso para los que no han visto, lo que estuvimos desarrollando. Sí. Bien. Ahora, ¿cómo explicamos esto de la intangibilidad? Bueno, a ver, para que podamos entenderlo y de qué estamos hablando. Si nosotros, por eso el señor que está ahí a la izquierda de su pantalla, es el señor Pascal. Si le preguntáramos a él, que era un matemático, un físico, además de un filósofo, ¿qué es la realidad? Seguramente nos contestaría desde el punto de vista de los físicos y nos diría que la realidad es todo lo que puede mensurarse, lo que puede medirse, lo que tiene altura, anchura, circunferencia, densidades, temperaturas, etc. Bien, esto es cierto hasta cierto punto, pero eso sería la realidad de la naturaleza, la realidad de los animales. Claro, nosotros también somos animales, pero bueno, con otras características. Pero no sería cierto que toda esa realidad incluya necesariamente la realidad del humano. La realidad del humano tiene la capacidad de trascender esa mera materialidad en la cual nos desenvolvemos. ¿Por qué? Por nuestras propias operaciones también de carácter natural, pero intangible. Y esas realidades son también aprendidas por el derecho, que lo que hace es regular conductas humanas. Me explico. Para el derecho es tan importante y real como esta mesa el amor o el odio. Y le da una consecuencia de carácter jurídico. Por ejemplo, la manifestación de los esposos de querer contraer matrimonio no es más que una manifestación de sentimiento. O una madre o un padre que va a adoptar un hijo, esa aceptación de la adopción también no es otra cosa que una manifestación de ese sentimiento. O el odio. Eso lo saben todos nuestros colegas penalistas. Porque justamente la alevosía, el delito cometido por odio racial, tiene una significancia jurídica en términos de ser un agravante al momento
de la sanción de esa realidad. Y también hay otras dimensiones que son intangibles, inmateriales, que van a tener un valor, como por ejemplo el dictamen de los peritos, en donde lo que hacen es deponer conocimiento. Y ese conocimiento experto, especializado, ofrecido a través de una forma jurídica preestablecida, va a tener un valor jurídico, va a tener el valor de la prueba. Y así también nos encontramos con las más abstractas de esas realidades, que son las ideas. Y las ideas, cuando son novedosas, las ideas cuando solucionan determinados problemas, y cuando las ideas que solucionan determinados problemas logran alcanzar una apetencia de mercado, también se convierten en objeto del derecho. En este caso, en un objeto de carácter intangible. Por eso esa es la realidad nuestra de los juristas, ¿sabes? Somos medio incomprendidos, porque nosotros generalmente desde Kelsen decimos que vivimos en el mundo del deber ser y no en el mundo del ser. ¿Perdón? Ahora, esta realidad también va a encontrar un carácter de protección constitucional. No vamos a comer, sino solamente voy a hacer una breve mención. Por ejemplo, el artículo 10, que habla sobre la producción o fabricación material, a los efectos de producción o fabricación material, respecto de la libertad de derecho y sus circulaciones. El artículo 11, también, donde considera el transporte. El 14, bueno, acá a ejercer, etcétera, etcétera, y también a toda la actividad de carácter intelectual, la publicación de ideas, la explotación, etc. El artículo 17 de la propiedad también, que es muy importante, porque acá el constituyente establece un concepto de propiedad que abarca muchísimo más que los simples derechos reales sobre el carácter real. Generalmente, doña Rosa o don Juan, como digo yo ahora, por ahí confunde lo que es la propiedad con el dominio. Y dice, esta es mi propiedad, pues, siendo por el dominio de su casa, etc. Lo que pasa es que el concepto de propiedad de raíz constitucional es mucho más amplio, porque afecta al centro de interés de las personas y no necesariamente aboca a un tipo de derecho real que es el derecho de dominio, sino abarca una multiplicidad de otros derechos que van a ingresar dentro de esa esfera de carácter patrimonial. Por ejemplo, los derechos adquiridos de un jubilado que tiene la edad y el tiempo para jubilarse, no lo hace y al día siguiente le dictan una nueva ley, bueno, pero mientras él ya tenía las condiciones, él puede aunque haya cambiado la ley, puede invocar la anterior, etc. Porque acá se trata esencialmente, como les digo, de un ámbito de derechos que implican en ese concepto, que también es un concepto, el de propiedad y el de patrimonio, es uno de los conceptos más intangibles que hay en el sistema jurídico. Pese, insisto, es que a un lego, a alguien que no está formado en el derecho, siempre verifica el patrimonio con los bienes. Dice, ¿cuál es su patrimonio? Bueno, mi patrimonio es una casa, 2 departamentos, depósitos, etcétera, etcétera. No vamos a decir quién, pero acá hay varios abogados con un patrimonio muy grande, pero no vamos a decirlo, no vamos a decir que tengamos problemas con nadie. Bueno, pero resulta que ese concepto de patrimonio no abarca a los bienes. El patrimonio no son los bienes.
Es más, me animaría a contradecir a muchos maestros en el sentido que ni siquiera son los conjuntos de bienes. El patrimonio es un concepto tan intangible que se encuentra dentro de aquellas aptitudes propias y necesarias que debe tener la persona humana. Y usted tiene patrimonio, aunque usted sea un mendigo desnudo y pidiendo una limosna. ¿Por qué? Porque el patrimonio es el continente, es como un vaso. Y esto sigue siendo, bueno, en caso es una copa, y esto sigue siendo copa, esté vacía o esté llena. Esa virtualidad que tiene el patrimonio hace que ese mendigo que pide una limosna, pasa mi querido amigo el doctor Alberti, saca su billetera y le hace un cheque por $2 millones, saca y le da. Y por eso el mendigo puede recibir esos 2 millones, porque tiene patrimonio. Si no lo tuviera, no habría soporte jurídico en el cual se pudiera ingresar. Más aún, los economistas norteamericanos validan la capacidad patrimonial de las personas no por lo que ganan, sino por la capacidad de endeudamiento. No se miran en cuánto usted gana, sino le miran las tarjetas de crédito cuánto usted gana. Y ese es el límite en la otorgación de los créditos. Bien, sigamos rápidamente. Dice el 32 es muy interesante porque dice que no dictará a aquellas que restrinjan las libertades de imprenta o establezcan sobre ellas jurisdicción federal. Ya vamos a explicar el 32. Por esto que es muy importante. ¿Por qué la Constitución protege este universo de bienes tan intangibles como le digo? Porque estos bienes intangibles tienen dos ponderaciones. Una ponderación de carácter económica, que es la que nos importa a nosotros en la exposición de hoy, pero también tiene otra, no menos importante, sino a veces quizás sería más importante, porque son dos polos de generación de riqueza y generación de poder. Para esto vamos a contar un cuentito que todo el mundo ya lo sabe, una anécdota histórica que todo el mundo lo sabe. Uno de los medios que posibilita mucho más fuertemente el desarrollo de los procesos revolucionarios constitucionales va a ser la imprenta de Gutenberg, que revoluciona casi como el Internet nuestro. Porque esto posibilita ¿qué? Posibilita la generación de la idea. Que la idea pueda difundirse. Y como digo yo, y me gusta decir actualmente, porque la idea, mis queridos amigas y amigos, tiene una característica. Las ideas son pandémicas. Se pegan así como el virus. Se transmiten con esa velocidad. Y esto fue la base del desarrollo de los procesos revolucionarios y de las ideas de gente como Montesquieu, Rousseau, etc. Esas nuevas ideas, esas nuevas visiones en términos de ideas, ¿no? Es más, a mí me gusta decir, bueno, voy a adelantar para después volver. Como dice el amigo Montesquieu en El espíritu de las leyes, tiene un prefacio que es hermosísimo, a mí me gusta mucho. Él comienza diciendo, en el prefacio de su libro,
Dice, se me han ocurrido ideas nuevas. Y como se me han ocurrido ideas nuevas, les voy a dar nombres nuevos. ¡Qué fantástico! No solamente tener ideas nuevas, sino tener conciencia de que las tuyas son ideas nuevas. Esas ideas nuevas eran las divisiones de poderes y el sistema de frenos y contrafrenos. Bueno, pero vuelvo después. Dada la importancia de esta difusión de ideas, inmediatamente se produce un efecto contrario, un efecto rebote, diríamos nosotros. Inmediatamente los poderes de turno, sea el Estado o la Iglesia, comienzan a decir, bueno, a ver, espere, que esta actividad me está interesando. ¿Qué es esto de las imprentas? Para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando, del impacto que estamos hablando, hay ciertas Biblias hermosísimas. Yo tuve la oportunidad de ver la Biblia de San Alberto, una cosa. Se tardó 60 años en poder escribirla, dibujarla con los monjes. Bien, usted con la imprenta podía tener cerca de 100 Biblias en una semana. Lo más costoso era hacer la matriz. Una vez que tenía la matriz, podía imprimir hasta que la matriz se gastaba y había que volver a hacerla. ¿Listo? Después se avivaron y hicieron las litografías. Bien, esto es de un tremendo impacto. Entonces, ¿qué hace el poder de turno? Dice, no, espere, vamos a hacer una cosa. Usted no va a difundir ninguna idea, no va a hacer ninguna impresión sin que yo vea qué es lo que usted quiere imprimir. Y acá nació los sistemas de censura. Censura que lo daba el rey o censura que lo daba el obispo del lugar, ¿no? El imprimatur. Y en un caso era el imprimatur rey, ¿no? Donde el rey autorizaba a través de una orden de impresión que era muy, muy linda. Decía, imprímase, coma, yo el rey. Bien. ¿Y qué pasaba? Es que, mire, si usted imprimía un libro que no tenía el imprimatur, usted podía ser sometido a muerte. Tan grave era la cuestión. Por lo tanto, ningún imprentero, ¿verdad?, quería buenamente tener esa sanción y por lo tanto se va generando un catálogo que después se va a conocer como el índice, en donde se van anotando las obras que tenían autorización de circulación, su lugar de impresión y el autor de esa obra. Esto generó, muy a contramano de lo que se pensaba, derechos de autores. ¿Por qué? Porque cuando alguien te plagiaba el libro, tú podías traerlo a ese otro ante la Santa Inquisición u otro tribunal y decir, este señor me plagió el libro. ¿Y cómo sé que usted lo escribió antes? Porque yo acá tengo el índice con el imprimatur a mi nombre. Acá los sistemas registrales del Estado o de la Iglesia empezaron a generar embrionariamente, sin quererlo, ese supuesto llamado derecho de autor. Ahora, ese derecho de autor, después de el proceso de revoluciones constitucionales, adquiere un rango impresionante. ¿Por qué? Ustedes saben que en toda revolución lo primero que se hace es proteger los mecanismos por los cuales usted ha tomado el poder. Y si usted ha tomado el poder gracias a la difusión de las ideas, era capital, era absolutamente esencial poder garantizar ese derecho. Que todo el mundo pudiera difundir sus ideas por la prensa. Derecho que hasta el día de hoy tenemos, pero que no es nada más que una sucesora, ¿verdad?, de los procesos de revoluciones que sabemos en la Revolución Francesa, Inglesa, Norteamericana, etc. Es decir, la idea tiene
un condimento de protección desde un punto de vista, decirles, porque hoy en día está en el tapete de la discusión de politólogos y centros académicos y no académicos, por ejemplo, el papel de los medios de comunicación y la influencia que tiene la difusión de esas ideas, e inclusive hoy día no solamente por los medios, sino inclusive por las redes sociales. Pero, ¿qué trae? Y acá nos metemos a la otra pata, la pata económica, que es la que nos interesa, no solamente la política. Acá aparece lo que yo llamo un juego de cuerdas. ¿No se acuerdan cuando, bueno, quizás algunos de ustedes no, que son más milenios, salvo que hubieran jugado la cuerda, pero nosotros jugábamos, poníamos una cuerda a los primos y nos tirábamos. Generalmente en el medio había un charco de barro o algo, para que el que perdía se caiga y se mueva un poco. Y en este juego de cuerdas es muy interesante el papel que observa el Estado. ¿Por qué? Porque, y a esto iba, a esto que me adelanté, no hay ideas originales, como decía Montesquieu. Porque toda idea, toda novedad, toda innovación, toda invención, decía Einstein cuando era director de la oficina de patentes en Estados Unidos, decía, solo Dios tiene ideas originales. Miren, ustedes han visto que en los laboratorios ahora están con el tema de las vacunas. Bueno, es una novedad, a Dios gracias, es una invención que ha logrado fácilmente ser innovación porque es apetecible por todo el mundo. Pero pensemos que esa novedad, esa idea que se concreta en ese frasquito, ha necesitado de ideas anteriores, si no, no hubiera sido posible. Ha necesitado de la idea de alguien que diseñó el microscopio. Ha necesitado de la idea de alguien que elaboró una centrífuga para separar densidades. Ha necesitado de las ideas de alguien que ha pensado y clasificado, por ejemplo, todos los conocimientos en términos de bioorganismos. Ha necesitado de las ideas de otros que previamente ya habían catalogado lo que era un coronavirus. Porque nadie tiene ideas nuevas. Ese es justamente lo pandémico de la idea. Porque sobre su idea me apoyo yo para pensar en nuevos límites de esas ideas. Entonces aquí está la tensión del acuerdo. Por una parte está el Estado que necesita que todas estas ideas geniales sean conocidas por todos. ¿Para qué? Para que cualquiera del pueblo, como decía Vélez Sáfila, hablando de loco furioso, ¿se acuerda, doctor? Y cualquiera del pueblo podía demandarlo al defensor de ausentes para que lo metan preso al loco. Bueno, acá la cuestión sería que cualquiera del pueblo pudiera, sobre ese conocimiento base, poder hacer un nuevo conocimiento. Y esto es lo que conocemos en el día de hoy como la carrera tecnológica. Ese desarrollo de carreras tecnológicas, que uno se basa sobre el invento del otro. Punto. Alguien inventó estos puertos y después los patentó y los licenció, y otros utilizan este mismo puerto para, en fin, miles de cosas. No solamente para esto, sino para conectar una estufa, ¿no? Como fuente de alimentación, etc. O alguien inventó el taxi, y bueno, y esto se aplicó no solamente a esto, se aplicó a miles, etc. Bien. Y por otra parte está el interés de quien tiene las ideas nuevas. Bueno, sí, está bien, pero a mí me ha costado ciertos esfuerzos económicos, personales, intelectuales, de formación, de lo que ustedes quieran.
Y yo sobre esto necesito un aliciente, una ganancia. Entonces el sistema lo que trata de hacer es equilibrar ese juego. Donde se lo ve más claramente es en la patente, donde usted va a gozar de la protección del Estado, que le va a garantizar a usted un monopolio de fabricación, producción, distribución, comercialización, contratación sobre esa invención, pero a cambio, usted me dice exactamente cómo se fabrica esto que usted ha inventado, innovado, etc. Y que lo conozca todo el mundo. Porque la forma en que usted lo ha diseñado y lo fabrica, eso lo puede ver cualquiera. Cualquiera de ustedes puede entrar a la oficina de patentes y puede ver lo que quiera. Lo que no puede hacer es producirlo, fabricarlo, distribuirlo, comercializarlo, licenciarlo. Pero el conocimiento usted puede hacerlo. Y eso es lo que hacen nuestros científicos cuando publican en las revistas especializadas. Dan a conocer lo que se llama en la técnica el estado del arte. Es decir, cuál es la última novedad de punta en cada rama o en cada ciencia o en cada negocio o industria. Y esto permite que ese elemento, esa propiedad, como por ejemplo la patente en una empresa, el día que alguno de ustedes sea gerente de una empresa, gerente de producción de una empresa o de comercialización, va a ser apetecible también que lo que desarrolle esa fábrica, ¿verdad?, pueda después comercializarse en otras fábricas, aunque no sean suyas, pero que van a tener que pagar una regalía. Eso es lo que llamo el juego de cuerda. Me apuro porque estamos... Bueno, las trufas naturales ibéricas. Esta es una comparación que yo siempre hago y que diríamos, con una gran, no sé cómo decirlo, con una gracia, no una gracia, sino con una benevolencia muy grande. El doctor Rossi dice que está muy buena, ¿no? Pero bueno, yo sé que es nada más que por el cariño que nos tenemos. Pero bueno, tampoco es que es la idea. Yo digo que estos principios de caracteres inmateriales son como las trufas ibéricas. Las trufas son unos hongos, bueno, todos ustedes han comido trufas, pero esas que son hechas con chocolate, pero no es trufa. Para que ustedes tengan idea, medio kilo de trufa se cotiza en el mercado en $2.000. Bien, pero claro, ¿qué es lo que las hace tan caras? Porque medio kilo de estos honguitos son tan, bueno, además que son riquísimos, pero ¿por qué son tan caros? Bueno, son caros porque, primero, son muy escasos y muy dificultosos de conseguir. Estos hongos aparecen solamente en determinados árboles, por eso son ibéricas, generalmente son en España, a 20 centímetros de donde empieza la raíz del árbol. Normalmente usted tiene que buscarla con sabuesos entrenados o algún chanchito también entrenado, sirve. Y usted tiene que encontrarla, tiene que buscarla, tiene que sacarla, tiene que saber cómo sacarla, porque tampoco puede sacar todas las trufas, porque ese árbol no va a dar trufas al año que viene. Usted tiene que dejar un poquito de esos honguitos para que se puedan reproducir. Bien, ¿a qué vienen las trufas ibéricas? Porque la generación de estos patrimonios intangibles son también caros, son difíciles. ¿Cómo obtener las trufas? Y nos explicamos. Primero porque usted necesita recursos humanos. Para que usted tenga
estos recursos humanos, usted tiene que tener una serie de condiciones en términos de políticas públicas y sobre todo políticas públicas educacionales. Primer problema, es decir, ya no depende solamente de la empresa, no solamente depende de la industria, sino para que esa industria prospere y pueda generar esas propiedades inmateriales, debe tener un condicionamiento de carácter local, regional y nacional. Nos explicamos. Si usted tiene en el país solamente 100 escuelas, olvídese de tener un ingeniero atómico. Vamos, es como los potreros para tener un Messi. ¿Por qué Argentina tiene? Bueno, porque todo el mundo juega la pelota en todas partes. Si no tuviéramos esa cantidad, pues no podríamos tener los Messi o los Maradonas, si son de otra generación. Acá es lo mismo. Si usted tiene 1000 escuelas, puede ser que por casualidad alguno. Pero si usted tiene 70.000 escuelas, si usted tiene el 98% de su infancia escolarizada, y si usted también tiene el 90% de su juventud también en estudios superiores, bueno, yo le aseguro que no solamente uno, va a tener muchísimos y muchísimas ingenieros e ingenieras atómicos. Porque el recurso humano no es algo que se agita y sale. Segundo lugar, porque también es necesario políticas educacionales acordes. Porque no es solamente que vamos a necesitar, y de primera línea, educación en las ciencias duras, llamamos, la matemática, la física, la química, etcétera, de donde seguramente saldrán los ingenieros, sino que también, aún para estos, es necesario también el desarrollo de los otros conocimientos y de las otras ciencias. También es importante para formar un buen ingeniero la historia, la geografía, el arte, el deporte. ¿Por qué? Porque no solamente necesito de esa finitud espiritual o de la inteligencia, no solamente para que descubra, insisto con este tema, que ya lo vamos a ver más adelante, que esa novedad de la cual usted va a poder ser partícipe resuelva un problema. Yo necesito esa fineza intelectual y espiritual que solo estas otras ciencias dan. ¿Para qué? Para que su solución sea adecuada, razonable, humana, con cuidado ambientalista. Es decir, el conocimiento, por más duro, por más científico, por más preciso, necesita de operadores de este sistema que tengan esos valores, que puedan buscar en cada una de las soluciones estos valores. Por eso es muy importante, para lograr esa fineza espiritual, como le digo yo, un conocimiento en sentido general, integral de la persona. Por eso es tan importante los valores. El problema no es que usted sea o no sea capitalista. El problema es que usted pueda ser capitalista, pero no le interesen los pobres. Ese es el problema. El problema no es que usted sea capitalista. El problema es que a usted no le interese el medio ambiente. El problema no es que sea capitalista y tenga el ánimo
de la generación de riquezas, sino que el problema es que en ese año usted se está llevando puesto al planeta y no le importa. Y esto tiene que ver justamente con el tipo de recursos humanos que estamos formando y que se necesita formar. Además necesita infraestructura del conocimiento. No solamente voy a tener, bueno, tengo los ingenieros, los matemáticos. Tengo que tener los laboratorios apropiados. Tengo que tener la instrumental apropiada. Si usted trabaja en un laboratorio y usted no tiene el reactivo apropiado para producir el ensayo, si usted no tiene el microscopio de precisión, la balanza de precisión, si lo hacemos un poco más en escala, si usted no tiene el acelerador de partículas, pues tampoco. Es decir, acá hay otro problema, es el aporte en una infraestructura primaria del conocimiento. Y por último, el tiempo. Esto hace que este conocimiento sea una trufa. Porque no es que usted sale de la universidad y se pone a inventar vacunas contra el cáncer. No. Alguien se tomó el tiempo de buscar promedios entre los premios Nobel en materia de ciencias duras y el promedio en que llegan generalmente son entre los 68 y 70 años. Fíjense ustedes, qué promedio. Y necesitamos, como decíamos, capacidad instalada. Y ese es un acelerador, etc. Ahora, y también otra complicación, ya no está el Einstein solo, ya no está el Benjamin Franklin solo. Ahora son grupos de investigación y cuando más interdisciplinario el grupo, es mejor. ¿Dónde encuentro esta capacidad instalada? Bueno, tiene dos vías. Una son las empresas, las grandes empresas, los grandes holdings. Estos normalmente tienen sus propios laboratorios de desarrollo. Ustedes habrán escuchado las pruebas de Facebook, las pruebas o por ejemplo, de laboratorios como Pfizer, etc. Ellos tienen sus propios laboratorios. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad económica suficiente para asumir estos gastos inmensísimos de esa capacidad instalada. Ustedes tengan en cuenta que normalmente se dice que usted va a necesitar cerca de cualquier presupuesto que tengan en materia de investigación biotecnológica, usted tiene que calcular el presupuesto de que solo el 0,3% del presupuesto, medianamente 0,3, 0,5 por ahí, la va a usar para el ensayo exitoso. Y otros 90 y no sé cuánto son para los ensayos que no salen. Porque de eso se trata. Se trata en el laboratorio de ir ajustando y hacer prueba y error, ajustar esto, otra variable, etc. Es decir, por lo tanto, usted tiene que disponer de una gran capacidad económica para sostener al equipo de trabajo durante 5 o 7 años y para sostener los insumos de ese equipo de trabajo. No solamente la maquinaria, los reactivos diarios, etc. Pero de la generación de ese conocimiento en la empresa suele decirse que es más o menos un 20, un 15%. El resto se genera en las universidades. Esto en todo el mundo, ¿no? Ya Estados Unidos, Alemania, lo que quiera. ¿Por qué? Porque y el otro porcentaje son en centros no universitarios, que dependen del Estado, como por ejemplo el CERELA, que depende del CONICET, el PROIMI, que también depende del CONICET, del Consejo Nacional de Ciencia y Técnica,
del INTA, por ejemplo, o de otros organismos como la Estación Experimental. Esos son los tres lugares de donde se generan ese conocimiento: empresa, universidad o centros autónomos. Y acá es muy importante la generación, como verán ustedes a dónde estamos apuntando, que para que una empresa pueda desarrollar o pueda adquirir esos patrimonios intangibles, necesitan ese círculo virtuoso, y digo círculo aunque sea un triángulo, pero bueno, ese círculo virtuoso entre empresa, entre universidades y gobiernos. Después vamos a volver sobre eso. Acá solamente quiero hacer una pequeña mención rápida. Acá hay varios que ya conocen la anécdota. Dice, acá este señor se llama Ortega y Gasset, que escribió este libro hacia una nueva interpretación de la historia universal. Yo les cuento en intimidad, tengo un problema de visión que solamente veo unas manchas ahí, pero bueno, ya las conozco. Y él cuenta en una parte de esa interpretación que antes los antiguos tuvieron a ver, la idea general de Ortega, que lo critica Toynbee, que es un gran historiador y sociólogo inglés. Toynbee sostenía como tesis que solamente sorteando obstáculos las civilizaciones podían superarse. Son los que él llama los desafíos históricos. Dice que ninguna, a ver, yo me alegro porque si fuese así, nosotros somos una sociedad de primer mundo, de primer y santo. Él dice que en la medida que una sociedad tiene más obstáculos y sortea esos obstáculos, eso le genera mayor desarrollo. Dice, al menos eso es. Y cuando esa sociedad no puede resolver esos obstáculos, no puede solucionarlos, así sea con soluciones muy precarias, pero tienes que solucionarlo. Y si no, se produce, dice Toynbee, el colapso y la muerte de la civilización. Bien, Ortega Gasset, hablando de eso y de las cuestiones estas, relata que en los albores de la humanidad existían dos grandes problemas para resolver, que siguen siendo, van a ver ustedes, muy parecidos a los problemas que tenemos hoy en día. Uno es un problema de seguridad y el otro es un problema de salud. Qué parecido, ¿no? ¿Por qué? Dice Ortega, mire, cuando existían los clanes, las primeras organizaciones triviales que recién empezaban a caminar, y obviamente eran nómadas, para ellos lo importante era un espacio vital. ¿Por qué? Porque en ese espacio vital, ¿qué hacían? Colectaban frutas, hongos, raíces, semillas, y cazaban animales. Por lo tanto, el espacio vital es eso, vital. Y esas tribus, muy en estado de génesis, tenían otro problema, que otros grupos humanos, también nómadas, iban buscando sus propios espacios vitales. Nada distinto a lo que vemos en National Geographic, cuando vemos los leones que van de manada, se cruzan de territorio y se han ido. Bueno, acá es lo mismo. Por lo tanto, había que solucionar ese problema, es un problema de seguridad. ¿Y cómo se soluciona? Bueno, lo solucionaron magistralmente. Vengan los más grandotes y robustos. ¿Quiénes? Los mejores cazadores. Los que mejor manejan la lanza. Los que mejor manejan la hacha de piedra. Los que mejor tiran la piedra. Y dentro de ellos, el que es el más grandote, el que es el cazador más, diríamos, hoy en día eficiente, pues ese, ¿qué era? Pues ese se lo colocaba como jefe de la tribu o rey del clan. Es un principio bien puro y bien nato del poder. ¿Qué es el poder? El ejercicio de fuerza. Y punto. Bueno,
solucionaron el problema de la seguridad. Hasta ahí no, porque había que ver que era más grande y chao. Pero había un segundo problema para su actividad recolectora y de caza. Era el problema de saber qué comían. Porque si se alimentaban con un hongo venenoso, se morían todos. Si había un fruto que era venenoso, palmaban todos. Si alguien se comía el sapito este que está en las Amazonas de color rojo, lo toca y pues te mueres, se morían todos. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Bueno, se soluciona muy sencillamente en el otro extremo, como a estos grandotes, musculosos. Los tengo para la seguridad, no puedo tocar ninguno de ahí. ¿A quién toco? Y toco a los inválidos, a los enfermos, a los disminuidos por algo. Venga usted va a ir a probar. Bueno, si se muere usted. El probador del rey en la Edad Media no era el capitán de la fuerza. Generalmente eran los bufones y el bufón que tenía normalmente algún tipo de discapacidad física, que por eso se reían de defender al bufón. Y ese es el que probaba, porque bueno, si se muere el loco no hay problema, porque no cumple esas funciones esenciales. Bien. Y así fueron solucionando ese problema. Ahora bien, este sector de gente, si se quiere ustedes, diríamos en un lenguaje coloquial actual, esos invisibilizados, esos sectores más vulnerables, van a ir adquiriendo un poder a raíz de ese conocimiento. Porque ellos no solamente que van registrando con su vista, su olfato, cuáles son los hongos y qué forma tienen los hongos comestibles respecto del hongo venenoso, porque el primo hermano se murió ayer por comer eso, entonces ya sabemos que eso no se come. Sino que a veces, comiendo una raíz y teniendo un dolor de cabeza, se solucionaba. O un dolor de estómago. O que con ciertas plantas, haciendo un cataplasma, podías curar una herida. Claro, no había una forma de teorizar ese conocimiento y entonces eso se lo atribuía a los dioses. Entonces se decía, no sé si ustedes vieron por alguna parte Vikingos, la serie, y vieron que hay varias veces se dice que aquel que es disminuido, etcétera, en el caso de ¿cómo se llamaba? El que no tenía huesos, Ivar, ¿qué le decían? Eres el elegido de los dioses. Porque evidentemente en esa gente se depositaba ese conocimiento y entonces decía que la curación que hacía era producto de esa vinculación con los dioses. Bueno, además que también comían otros honguitos y cosas así que los hacía hacer algún viaje astral por ahí, bueno. Pero eso no nos vamos a entrar, menos habiendo funcionarios federales acá. Bien, pero eso va generando otro grupo, los chamanes, los sacerdotes, que van adquiriendo una especificidad de poder, y el poder, ¿sabe de dónde estaba? En que no difundían el conocimiento, solamente entre ellos, pero no le decían a la tribu cuál era, porque sabían que ahí perdían. Es decir, la administración de la cura de enfermedades, la administración del poder de predecir el futuro, de dar bendiciones o maldiciones, solamente lo tenían ellos. Acá aparece ese segundo elemento, el conocimiento como poder. ¿Y qué es lo que pasa actualmente? Y ya para cerrar, porque el doctor me va a matar. Pasa que hoy día nuestras sociedades, en términos de economía, se dividen en aquellas naciones o pueblos
que tienen la capacidad de generar trufas, de generar tecnología, conocimiento, patentes, marcas, innovaciones. Son aquellas que pueden realizar generación de desarrollos tecnológicos de primerísima punta, versus los otros que dependen de esa tecnología. Basta darles un ejemplo, que ustedes lo conocen a diario. En medio de esta pandemia, solo 4 países tienen la tecnología de generar la vacuna contra el COVID. Si han visto otro país más, no la generan. Lo único que hacen es reproducirla y envasarla, etc. Pero que la generan y que saben cómo se genera y que tienen la capacidad instalada y de recursos, son solamente 4. Y no más que 4. Si eso ustedes lo replican en la generación de toda la tecnología que se comercializa en el mundo, la otra vez hablando con mi querido amigo el doctor Arellana, que sabe muchísimo de estas cuestiones, decíamos que conforme la misma Organización Mundial de Comercio establecía que el 98% de los intercambios comerciales del mundo conllevan tecnología. Y cuando hablo de intercambio comercial hablo de todos, ¿no? Así comprar un paquete de chicle o un caramelo masticable acá en el kiosco de media cuadra. Porque el chicle que ustedes tienen y comen tiene tecnología. La ropa que ustedes tienen, que aparte veo que acá los caballeros usan mucho los llamados chupines. Todos están de chupines. También tiene tecnología. La tecnología que hace retractarse de esa manera. Bien, inclusive hablábamos con el doctor, hasta si un pedazo de pan tiene tecnología. Porque la semilla de trigo con la que está hecha está elaborada por Monsanto, que tiene tecnología. Y usted cuando compra su kilito de pan, paga esa tecnología. Y es el nuevo valor del mundo en que se divide. Por eso es importante que nuestras empresas tengan la capacidad de desarrollar también este bien inmaterial, estas trufas, y seamos capaces de generar patentes nacionales, que seamos capaces de generar un desarrollo científico y tecnológico de punta. Porque si no, estamos destinados al fracaso. Estamos destinados al segundo, tercero, cuarto, quinto, séptimo mundo. Porque hoy los términos de valor son en la generación de tecnología. Ya no es la Tierra como antes, ya no es el espacio vital que motivó la Primera Guerra Mundial. No son los recursos, acero, carbón, que motivó la Segunda. Ni siquiera es la capacidad obrera que motivó las revoluciones bolcheviques. No. Ya ni siquiera, mis queridos amigos y amigas, es siquiera la revolución de capital en términos de generación de riquezas. Hoy en día, el avance, las diferencias, los nuevos sabedores, como esos que probaban, por eso Ortega dice que de ahí viene sabiduría, de probar, de cómo ellos comían y así van generando el conocimiento. Entonces dice que sabiduría viene de eso, del comer, del probar. Nunca le han dicho cómo saben de comer, de la saliva. Bueno, esos sabios de los clanes
que escondían el conocimiento para que no se sepa, hoy son esos grandes monopolios. Hoy el conocimiento es una trufa. Pero para eso es necesario establecer no solamente políticas públicas, que son importantes, como le decía, generar y activar una educación primaria, media, universitaria, sino es más importante aún, es de alguna manera cómo solucionaban el primer problema de la seguridad estos clanes que nos anunciaba Ortega y Gasset, con la voluntad, la fuerza y el empeño. Porque no crean que cualquiera era un guerrero. Había que entrenar, había que tener fuerza, predisposición de enfrentarse a la bestia. Y algo de eso, mutatis mutandis, necesitamos como sociedad. Necesitamos dejar de ser una sociedad de niños encaprichados. Una sociedad donde nuestros padres eduquen a sus hijitos de 3 y 4 años presentándole a la escuela como algo horroroso, como una tragedia. Llega febrero y dice, llega marzo. Como si el conocer no fuera la vía de liberación. Y presentamos a nuestros jóvenes el mismo modelo. Y cada uno quiere presentar una educación o mecanismos de educación que sean entretenidos, alegres. No. Lamento decirles, terriblemente, y muchos de ustedes ya lo deben haber verificado, unos porque ya han terminado y otros están haciendo, que el conocimiento implica esfuerzo. Y a veces hay sectores del conocimiento que son terriblemente arduos. Esas materias que no las podemos pasar, esos conocimientos que no los podemos llegar a entender. Y hay que poner empeño, y hay que poner ahínco. Porque el conocimiento no es algo que se dé gratis. No es genético. No es una composición social. Es un esfuerzo que se requiere para poder obtenerla. Sí, es muy fácil, como siempre hablamos, doctor. Sí, es fácil. Me quedo leyendo el libro de no sé qué cosa, sobre metafísica ilustrada, qué sé yo, o me voy al asado con las amigas y los amigos. Sí, pero son decisiones. El problema es que esas decisiones, esa visión del mundo, tiene que ser también generalizada. Además de ser decisiones individuales, tienen que ser colectivas. Es decir, debemos de dejar de ser una sociedad de niños y encima de niños caprichosos y malcriados. Porque la trufa se ha vuelto muy complicada. Antes nuestros abuelos bastaba tener un buen terreno, levantarse todas las mañanas, cultivar y listo. O poner un emprendimiento, levantarse todos los días a la fábrica o ir todos los días al comercio. Bueno, pero quiero decirles que ese modelo económico, ese modelo de generación de riquezas, tampoco ayuda a las actuales cánones del desarrollo económico. Sobre todo en un país como el nuestro, que vive angustiado por un problema de divisas. Nuestro problema es ese, que no producimos la suficiente cantidad de divisas extranjeras para poder comprar los insumos extranjeros que necesitamos para la producción.
Es una serpiente que no puede morderse la cola, no llega. Como siempre hablamos con el doctor. ¿Cuántos de nosotros tenemos Netflix? O no sé, o cualquier cosa. Y todos pagamos en dólares. Será 1, 5, lo que fuese, de acuerdo al servicio. Pero pagamos en dólares. Y seguramente ninguno de nosotros que estamos en la sala generamos dólares. Ninguno de nosotros cobramos en dólares. Y ese es nuestro problema. Con esto cierro, hay un maestro que yo quería mucho, que es el doctor Lauro Fernández, que él siempre me decía, hay una sola cosa a lo que hay que pedirle a Dios, y es que creen, que no hagas nunca. Y yo le decía, ¿y qué es, maestro? Y él me decía, no darse cuenta de lo evidente. Y lo evidente, que a veces no nos damos cuenta, es que estamos transitando no solamente un nuevo ciclo, sino un nuevo mundo, pero un nuevo mundo en serio, un nuevo orden social, un nuevo orden económico, y creo yo que cuando menos nos descuidemos va a ser un nuevo orden político. Y la base de todo ese nuevo orden de desarrollo, entiendo yo, que va a pasar por la línea de estas nuevas trufas, de estas inmaterialidades. Bueno, muchas gracias. No sé qué tiempo le he quitado a ustedes. Sí, la vamos a subir en la página. Después le paso el enlace. Bueno, le paso el enlace, doctora. Porque así, vean. Bueno, muy buenas tardes a todos. Me uno a las palabras del doctor Leal. Quería agradecer en primer término a todas las autoridades de la Universidad de San Pablo T, a la presidenta de la Fundación para el Desarrollo, a la doctora Catalina Lonac, al distinguido decano, rector de la Universidad de San Pablo T, el doctor Ramiro Albarracín, al director de extensión de esta universidad, doctor Juan Grande. Y por supuesto quería agradecerle a mi maestro por la convocatoria y por la confianza que tiene. Por supuesto que voy a ser muy breve por el tiempo y esperemos poder continuar con este hilo que empezó el doctor Leal. Yo aquí hoy día les traje algunas trufas. Vamos a hablar de algunas trufas. Vamos a hablar de algo que pareciera ser nuevo, pero no lo es. Vamos a hablar de inteligencia artificial. Nuestra vida está atravesada por la inteligencia artificial, al igual que el derecho. Atraviesa cada uno de nuestros actos diarios, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, desde que somos concebidos hasta que partimos, inclusive después. La inteligencia artificial también, hoy por hoy, atraviesa cada uno de nuestros actos. Quizás tal vez alguien utilizó el celular para despertarse de la siesta y poder venir a la clase, a la charla. Y utilizó una máquina, ¿sí?, que contiene un logaritmo que usted estableció para que lo despierte a tal hora, ¿sí?, para poder concluir. Quizás tal vez vino manejando y desconocía dónde quedaba la sede, porque después de tanto tiempo que hemos pasado encerrados, nos olvidamos algunas cosas, ¿sí? Y quizás tal vez no nos recordábamos dónde quedaba exactamente la sede central de esta prestigiosa universidad, si era por calle San Martín o si era por 24 de septiembre. Y pusimos los datos en nuestro celular y nos trajo a la puerta, en el ingreso de donde se iba a dar la conferencia. Y hemos utilizado un dispositivo que tiene una inteligencia artificial. Y así
en todos los órdenes de la vida, si nos ponemos a pensar desde que nos hemos levantado hasta que hemos venido, quizás tal vez hemos utilizado muchos dispositivos que contienen esta inteligencia artificial. Es muy difícil dar un concepto de inteligencia artificial, pero aquí les traje uno, quizás tal vez el que más se asemeja a la inteligencia artificial, pero no es el único concepto, es muy difícil dar. Y quizás el concepto de inteligencia artificial que vemos en este momento, cuando terminemos la charla, dejará de tener vigencia. Lo cierto es que podemos entender a esta inteligencia artificial como aquel razonamiento que intenta, como dice Susana Navarro, quizás emular el comportamiento, la conducta de un ser humano. Eso es lo que va a intentar hacer la inteligencia artificial. Hoy día veía una entrevista y le preguntaban a un robot, ¿usted podría gobernar, ser presidente de una nación? No, no podríamos. Porque podemos resolver problemas. ¿Cuál es la cuestión a la cual están diseñadas estas inteligencias artificiales? Pero es necesario otros ingredientes más, como poder tener empatía, como poder tener emociones. ¿Sí? Quizás tal vez eso que hoy es un límite para las inteligencias artificiales que existen al día de hoy, mañana no lo sea. Este concepto, ¿sí?, como bien nos señala Susana Navarro, ya dice que se intenta emular el comportamiento del ser humano, emular el cerebro humano. Pero, ¿de dónde surge la inteligencia artificial? Y yo les podría traer un hito que se produjo en 1956, que quizás tal vez a ello le debemos el concepto de inteligencia artificial, que fue una reunión de matemáticos en Hannover, Estados Unidos, que se pusieron a indagar, ¿sí?, bajo una premisa que se había dado en 1936. En 1936, Turing se había planteado un problema, si es que las máquinas podían resolver problemas. ¿Sí? Y todos conocemos el test de Turing, donde había una persona que hacía diferentes preguntas, bastante simples, bastante sencillas, y por el otro lado había un computador, y por el otro lado había una persona. ¿Sí? El que dirigía las preguntas tenía que poder no adivinar, ¿sí?, poder determinar si esa respuesta proveía del computador o proveía del ser humano, ¿sí? Y eso, con ese simple ejercicio que hizo Turing, se pudo comprobar que había determinadas respuestas que provenían de un emulador de una inteligencia humana, de una máquina. Quizás el hito más importante que podríamos citar con respecto a si las máquinas podían pensar, podían emular esa inteligencia humana, se dio en 1997. En 1997, ustedes recordarán, ¿sí?, que IBM va a producir un programa para jugar al ajedrez. Y le propone a un ajedrecista, pero no a cualquiera, sino al mejor ajedrecista del mundo, a Garry Kasparov, ¿sí?, jugar contra la máquina. Y sabemos el resultado. Y hemos comprobado que Turing tenía razón. No hay un concepto único de lo que es la inteligencia artificial. Fíjense en ustedes que me parece muy interesante traer la Unión Europea, el Comité de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, va a dar el primer concepto en abril del 2018 de lo que ellos entendían que a ese momento era la inteligencia artificial. Si quieren, luego les comparto el concepto, pero lo interesante de esto es que un año después, o sea, en abril del año 2019,
esta comisión reformula el concepto. Dice, mire, lo que nosotros habíamos dicho hace un año atrás, bueno, ya no es tan así. Sí se han agregado otros elementos que van a dar características a esta inteligencia artificial. Vamos un poquito más allá. IBM nuevamente va a dar otro salto cuántico en lo que es la inteligencia artificial. Y en el año 2011 va a crear lo que hoy nosotros, todos estos conceptos intentaban, lo que se intenta definir como inteligencia artificial, se va a representar en esta máquina que se llama Watson. La primera verdadera inteligencia artificial, ¿sí? Que podía resolver problemas. Pero ya vamos a ver qué problemas podía resolver y cómo lo hacía. Hay dos tipos de inteligencia artificial. Está la inteligencia artificial simbólica, ¿sí? Que yo, el otro día recordábamos con el doctor Leal, el maestro, hablábamos sobre que cuando nosotros nos hemos iniciado en la computación, ¿sí? Yo allá por el año 1992, ¿sí? Cuando tenía el gabinete de computación en el secundario, hacíamos arrancar una máquina a través de un disco. ¿Sí? Ingresábamos a un sistema, no era el Windows, no era Linux, otro, era el sistema SDOS. ¿Sí? Teníamos la máquina, insertábamos el disco, la hacíamos arrancar y teníamos una pantalla en negro. ¿Sí? Y teníamos que programar. Ya vamos a ver que hoy ya no necesitamos utilizar un lenguaje de programación muy rudimentario como era el QBasic, pero todo el tiempo estamos programando, ¿sí? Esa programación que hacíamos antes era una programación simbólica. Yo agarro hoy por hoy una app, ¿sí? De una calculadora y sumo 1 más 1, directamente me va a dar el resultado. En cambio, allí teníamos que darle una secuencia de logaritmos precisos para que la máquina ejecute, ¿sí? El mismo y nos dé el resultado, resuelva el problema que le habíamos presentado. ¿Cuál era el resultado? De sumar 1 más 1. Hoy hablamos de una inteligencia artificial, pero fíjense ustedes como dice la Filmina, con una tecnología entrenada. Yo lo que voy a hacer a la inteligencia artificial es educarla. ¿Sí? Antes le ordenaba. Ahora lo que se hace a la inteligencia artificial, por eso Watson es la primera inteligencia artificial según los conceptos de emular el cerebro humano. Porque no tan solo va a poder resolver el problema, sino que ante la imposibilidad de resolverlo, ¿sí? Ella misma va a analizar cuál fue la dificultad que tuvo y va a aprender de sus errores y a la siguiente seguramente va a poder resolver el problema. Esto ya vamos a ver un poquito entre lo que es Machine Learning y la Deep Learning. ¿Sí? Machine Learning, podríamos decir, que es estos comandos sencillos que yo le daba al computador para que resuelva este problema simbólicamente, y el Deep Learning es educarla a la computadora para que ante determinada situación pueda resolver ese problema. Por eso hay que distinguir entre lo que es la inteligencia artificial y lo que son los algoritmos. Como les decía, la inteligencia artificial necesita de una orden. Necesita que yo le diga qué es lo que tiene que hacer. ¿Sí? Rudimentariamente, nosotros le decíamos, ejecute esta secuencia de algoritmos para llegar a este resultado que es el que yo preciso. ¿Sí? Pero estos algoritmos deben reunir determinadas características. El algoritmo
es un conjunto, como les decía hace un momento, es un conjunto de instrucciones, pero no cualquier instrucción, sino que una instrucción que tiene que ser precisa, tiene que estar ordenada, tiene que seguir un método, ¿sí? ¿Y esto para qué? Porque lo que va a resultar de esta secuencia es el resultado de realizar un cálculo. O sea, lo que va a resolver es un cálculo, resolver problemas, tomar una decisión, ¿sí? Quizás tal vez en la inteligencia artificial simbólica, más que nada lo que hacía era hacer estos cálculos, resolver determinados problemas, pero lo que le estaba faltando en ese momento a esa inteligencia simbólica era la de poder tomar decisiones. Y hoy, con Watson, con Prometea, vemos que la inteligencia artificial también puede llegar a tomar algún tipo de decisiones. O por lo menos proponerlas. En síntesis, el algoritmo es una fórmula que se utiliza siempre para hacer cálculos, ya sea que este cálculo sea para resolver un cálculo matemático, para resolver problemas, etc. La inteligencia artificial no solamente se nutre de las ciencias duras, sino también de las ciencias blandas. No es solamente que voy a introducirle información sobre matemática, física, química, sino que también necesita nutrirse de otras ciencias, como es el derecho, como son las ciencias sociales, como son las ciencias naturales. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver, necesita tener un gran contenido de fondo para poder tomar la mejor solución, para llevar a la mejor solución. ¿Qué es lo que va a hacer la inteligencia artificial a través de estos algoritmos, ¿sí? Dinámicos, podríamos decir, que ya tiene, a diferencia de lo que eran los simbólicos? Bueno, identificar tendencias económicas, predecir delitos, diagnosticar enfermedades. Fíjense ustedes que hoy por hoy hay una aplicación que la están desarrollando en la Universidad de Cambridge, donde se toma una radiografía y uno vía digital la envía, la hace llegar a esta aplicación, y la aplicación la puede leer a la placa y le puede decir cuál podría ser la posible enfermedad que tenga el paciente, ya sea tuberculosis, ya sea EPOC, etcétera, etcétera. Por supuesto que los primeros resultados, recién se hicieron muy pocos ensayos, pero los primeros resultados no fueron el 100% certeros, sino que llegó a una certeza del 75%. ¿Pero esto por qué? Porque no tenía la suficiente información. Es decir, ¿y cuál era la información que necesitaba? La mayor cantidad de placas con los resultados que tenían que enviar los que están diseñando esa aplicación. Mientras que más datos tenga la aplicación, ¿sí?, la inteligencia artificial va a analizar, porque no va a ser exactamente lo mismo una placa a la otra, ¿sí? Pero mientras que más datos tenga, va a poder llegar con mayor certeza a un diagnóstico determinado. Puede predecir comportamientos digitales y también puede dictar una sentencia. También, obviamente que también puede traernos dolores de cabeza las inteligencias artificiales. Porque la inteligencia artificial se nutre de los datos que yo voy a aportar, ¿sí? Por ejemplo, lo que la semana pasada veíamos de una ex empleada de Facebook que nos decía de que el dueño de Facebook no le interesaba los usuarios, sino le interesaba cómo con sus datos ganar dinero. ¿Sí? Que hablábamos justo esta mañana con la doctora. ¿Sí? Entonces, yo aporto esos datos, pero ¿cuáles son los fines de esos datos? Entonces hay una vulnerabilidad también de la persona, ¿sí?
Porque yo puedo haberlos aportado a los datos en este momento para determinada cuestión, ¿sí? Y ellos a futuro pueden utilizar un dato que yo había aportado, como por ejemplo para abrir la cuenta, para hacer un tipo de mercadeo, vender esa información. Sin mi consentimiento. Yo no he dado mi consentimiento para ese tipo de operación, ¿sí? Pueden generar perfiles, manipulación de datos, la monitorización de las conductas. Esto también tenemos que tener, puede llegar a suceder un problema, hoy no lo tenemos, pero sí el algoritmo puede discriminar, puede producir discriminaciones, ¿sí? Entonces ya estamos hablando en un mundo a futuro, no, quizás no tanto tan futuro quizás es mañana, bueno, que es futuro igual, de una forma de gobierno de los logaritmos. ¿Sí? Los logaritmos son, a través de ellos vamos a tener las gobernanzas del futuro. ¿Cuál es la función de la inteligencia artificial? Como yo les decía hace un momento, para que la inteligencia artificial funcione correctamente, esta tiene que tener cobertura. ¿Qué quiere decir la cobertura? Tiene que tener la mayor cantidad de información posible sobre todos los temas. Si yo tengo que nutrirla a la inteligencia artificial con la mayor cantidad de datos posibles. ¿Sí? Esa es la cobertura. Ser comprensible por el ser humano. Por supuesto que las computadoras tienen un lenguaje. ¿Sí? El lenguaje de las computadoras es un lenguaje binario. Hablan en ceros y unos. Y para nosotros ese lenguaje es incomprensible. Pero no cualquier lenguaje. También si hablaran en el lenguaje humano, ese lenguaje humano tiene que tener una lógica. Entonces nosotros necesitamos que esta inteligencia artificial, que representa el conocimiento, sea comprensible para el ser humano. Es decir, no basta con que hable el lenguaje del ser humano, sino que ese lenguaje sea lógico. Los osos polares son osos, que también son animales. Necesitamos que haga ese ejercicio de lógica, para que podamos comprender lo que nos quiere transmitir la inteligencia artificial. Por supuesto que la información tiene que ser consistente, tiene que ser eficiente. ¿Por qué tiene que ser eficiente? Porque es lo que esperamos de la inteligencia artificial, que cumpla sus fines. ¿Sí? ¿Y cuáles son los fines? Resolver los problemas. Y resolver los problemas correctamente, o por lo menos casi sin fisura alguna, pero que cumpla la función de resolver el problema que se le está presentando. Y por supuesto que tiene que tener una facilidad de modificación y actualización. ¿Por qué? Porque si nosotros, si la inteligencia artificial no tendría esta posibilidad de modificarse y actualizarse, al otro día sería una inteligencia artificial obsoleta. Entonces necesitamos actualizarla. Y aquí se me ocurre un ejemplo. Wikipedia. Fíjense ustedes que esta inteligencia tiene una gran cobertura, tiene millones de artículos, es comprensible para el ser humano, ¿sí? Está organizado debidamente, ¿sí? Tiene consistencia. Cada vez que nosotros ingresamos o buscamos algo en Wikipedia, aparte de salir de información que estamos buscando, también nos relaciona con otra información que quizás tal vez no teníamos en cuenta nosotros al momento de realizar el algoritmo. Y es eficiente, ¿sí? Porque fíjense ustedes que Wikipedia permite que nosotros, como usuarios, también podamos, ¿sí?, actualizar la información que existe en esa inteligencia artificial. Lo mismo está haciendo hoy Google. Google hoy tiene una app, ¿sí?, que nos permite a nosotros, ¿sí?, actualizar información, ¿sí?
obviamente que nosotros estamos participando en esa inteligencia artificial que es monstruosa, que tiene una gran cobertura. Nosotros quizás tal vez estamos aportando un dato. Imagínense si todos los habitantes del mundo aportarían solamente un dato a esa inteligencia artificial. Cumpliría con todos estos requisitos. Sería tener una gran cobertura, sería comprensible para el ser humano, tiene consistencia y sería totalmente eficiente esa inteligencia artificial. Vamos a hablar de cómo aprende la inteligencia artificial. Ella aprende a través de lo que se llama el Machine Learning. No tan solo el Machine Learning, sino también aprende de lo que es el Deep Learning. Y hoy estamos hablando de redes neuronales de carácter artificial. O sea, esos datos interactúan como si fueran redes de las neuronas humanas. El Machine Learning es un subcampo, ¿no?, de la computación que lo que busca es hacer que las computadoras, estas máquinas, aprendan. ¿Y cómo aprenden? Van a aprender a través de los datos que nosotros vamos a introducir, pero también en las inteligencias simbólicas, pero en las inteligencias dinámicas, este concepto es mío, dinámica, ya no solo aprenden con el algoritmo o el dato que yo introduzco, sino que a través de la ejecución, cuando ellos ejecutan ese dato, y ese dato le da primero como resultado algo erróneo, y vuelven a recalcular y observan cuál fue el error, y aprenden de ese error que han cometido al ejecutar ese dato, van creando una autonomía. Inclusive hay inteligencias artificiales que hoy se consideran que son autodidácticas. Eso es lo que denominamos el Deep Learning, ¿sí? Cuando la inteligencia artificial ya no es que aprende con el dato que yo le incorporo, sino en la ejecución de ese dato, en esa retroalimentación de la ejecución de ese dato y en los resultados que pueden ser erróneos o no, y va aprendiendo, es lo que denominamos el Deep Learning. Y a su vez, eso crea redes neuronales. Un ejemplo. Un ejemplo de lo que serían las redes neuronales. Supongamos que queremos identificar las marcas y los modelos de los autos que están circulando en este momento por la calle San Martín. Por supuesto que yo a mi inteligencia artificial la voy a nutrir de algunos conocimientos, datos que yo tengo. Sí, bueno, tal modelo, ¿sí?, viene en esta gama de colores, ¿sí? Tal vehículo tiene esta gama de colores, en esta forma, vienen 4 puertas, 5 puertas, hacen estos ruidos, ¿sí? Y la voy a ir nutriendo de la información. Entonces voy a necesitar ese banco de datos y voy a necesitar una cámara que tome a todos los autos que van pasando por la San Martín. ¿Sí? Y quizás alguien haya cambiado el color del auto, lo haya ploteado. Entonces no lo identificará primeramente al vehículo por los datos que yo le he introducido. Pero a través de estas redes neuronales artificiales con las que se ha construido esta inteligencia artificial, va a poder recabar otros datos que efectivamente le van a llevar al resultado específico de que si bien ese auto no cumple con la gama de colores que yo había indicado, pero sí cumple con los otros datos, ¿sí? Y por lo tanto me va a aproximar a cuál es el vehículo que estoy tratando de identificar.
Entonces la máquina, al principio quizás tal vez se comete un error, pero luego, con todos los datos que le he brindado, va a llegar a un resultado, a resolver el problema que yo le he planteado, que es la identificación de los vehículos que circulan por la calle 25, por la calle San Martín, identificar cuáles son esos vehículos. ¿Para qué utilizamos la inteligencia artificial? ¿Cuáles son las tecnologías que hoy por hoy utilizamos en la inteligencia artificial? Bueno, la generación de lenguaje natural. Bueno, yo le decía hace un momento que es muy importante que la tecnología, la inteligencia artificial que maneja un determinado lenguaje, sea capaz de convertir esos datos, que es su lenguaje, a un lenguaje que podamos conocer nosotros. Y que ese lenguaje sea lógico. ¿Sí? Así nos podemos comunicar con la inteligencia artificial. Tenemos determinadas aplicaciones hoy por hoy que, por ejemplo, lo utilizan como reconocimiento de voz. Cada vez más son los sistemas que utilizan el lenguaje humano, y lo que hace la máquina es reconocer ese lenguaje humano, reconocer cuál es la orden que le da ese lenguaje humano y buscar la solución. Por ejemplo, el asistente Siri, ¿sí? de iPhone, ¿sí? O el asistente que tenemos en Google, ¿sí? También hacen el reconocimiento de voz y podemos interactuar a través de ello. A través de agentes virtuales. Hoy prácticamente y durante la pandemia nos hemos acostumbrado a los agentes virtuales, ¿sí? Los chatbots, ¿sí? Y nos comunicamos a través de ellos, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirven? Y son muy útiles para el comercio. Más que nada para la atención al cliente, ¿sí? Para un servicio postventa, ¿sí? O para determinados servicios. Por ejemplo, se me ocurre en este momento que hace muy poco tuve que gestionar unas hijuelas, ¿sí? Y todo lo tuve que hacer a través de un chatbot que es del registro inmobiliario de la provincia. También utilizamos esta inteligencia artificial a través de las mediciones biométricas, ¿sí? Hoy, por ejemplo, nos acercamos al celular para desbloquearlo y el celular nos lee, ¿sí? Identificarnos, nos puede medir, nos puede analizar el comportamiento humano y el teléfono se desbloquea, ¿sí? Cada vez más encontramos aplicaciones que hacen uso de estos sistemas biométricos. Bueno, la automatización de robots, el análisis de texto y procesamiento del lenguaje natural. Esto es muy importante porque, por ejemplo, con el análisis de texto y procesamiento del lenguaje natural, esto es con lo cual vamos a terminar la charla, vamos a ver que hoy se utiliza con fines para evitar fraudes en las contrataciones, más que nada, pero también lo utiliza el sistema Prometea en el análisis de texto y el procesamiento de todo el lenguaje natural para ofrecer una posible solución al problema que tiene el juez en un determinado caso. Reconocimiento de imagen, automatización de marketing, son algunas de las utilizaciones que le damos a las inteligencias artificiales. ¿Cómo aplicamos todo esto al derecho? La pandemia hizo que nos adelantásemos mucho, ¿sí? A la evolución, al desarrollo de las inteligencias artificiales. Hoy hablamos de Artificial Legal Intelligence. Y lo que busca es estudiar la autonomía de un razonamiento jurídico, ¿sí?
Es decir, solucionar un problema jurídico. Hay diferentes tipos de programas que dan soluciones a los problemas jurídicos. Existe Watson, existe otra inteligencia artificial que se llama ROS, existe Prometea. Estos tres, la función que cumplen es permitir obtener asesoramiento jurídico. Y fíjense en ustedes que los tres tienen una precisión de casi el 90%. Es bastante. Es muchísimo. Es muy amplio. Pero para que esto pueda suceder, hay que educar al sistema. Es decir, hay que educarlo al sistema Watson, al sistema ROS, al sistema Prometea. Hoy en día, los magistrados, los funcionarios, los auxiliares de justicia, nosotros los abogados, tenemos la posibilidad de consultar todo tipo de libros y de jurisprudencia, no tan solo en soporte papel, sino digitalmente. Toda esa información que nosotros tenemos, deberíamos de colocarla en estos sistemas de inteligencia artificial. Tendríamos que ponerla a disposición de estos sistemas de inteligencia artificial con un algoritmo que se retroalimente, que sea un algoritmo dinámico. ¿Cuánto demora un juez en dictar una sentencia? Perdón. ¿Cuántos días establece el Código Procesal Civil y Comercial, ¿sí?, que un juez puede dictar una sentencia en primera instancia? En un juicio ordinario, 40 días. ¿Cuánto tiempo le llevaría a una inteligencia artificial no dictar una sentencia? Proponer un borrador de sentencia. Segundos. Y trabaja en días inhábiles también. Ojo, no estamos proponiendo suplir al juez. No. Sino que la inteligencia artificial, ante los datos que se le han suministrado, ante el problema que se le ha propuesto, le va a poder dar al magistrado proponer soluciones. ¿Y el magistrado qué podrá hacer? Aceptarla y le investirá de imperio a través de la firma digital, modificarla, o también podrá rechazarla. Pero lo que no podemos escapar es que si ya hemos venido trabajando con todo lo que es el avance en el Poder Judicial, con el expediente digital, con el ejercicio de la profesión vía digitalmente, hoy tenemos el gran desafío de dar ese nuevo paso. ¿Sí? Y hoy tenemos el desafío de que en nuestro sistema jurídico exista una inteligencia artificial. Por supuesto que esa inteligencia artificial tiene que cumplir con los requisitos que hemos señalado de cobertura, de ser comprensible para el ser humano, tiene que tener consistencia, tiene que ser eficiente y sobre todo, tiene que ser de fácil modificación y siempre estar actualizada. Muchísimas gracias.